Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, especialmente aquellos que son fans del guapísimo Halil Ibrahim Ceylan. Vamos a hablar sobre el amor, o mejor dicho, sobre la percepción del amor después de una experiencia tan intensa como la que aparentemente vivió con Esla Turkoglu. El título de este vídeo lo dice todo: Halil Ibrahim Ceylan, ¿el amor después de Esla es imposible? Es una pregunta fuerte, lo sé, pero es una pregunta que ha estado rondando en la mente de muchos, alimentada por rumores, entrevistas ambiguas y por supuesto, por la química innegable que ambos actores mostraron en pantalla. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activando la campanita podrán recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo con chismes jugosos, análisis profundos y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Dos nombres que se han vuelto casi sinónimos de pasión, drama y, quizás algo más. La serie Emanet catapultó a ambos a la fama internacional, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión palpable entre ellos. La química en pantalla era innegable, lo que naturalmente llevó a muchos a preguntarse si esa conexión se extendía fuera del set. Los rumores de un romance fuera de la pantalla fueron constantes durante la emisión de la serie. Fotografías robadas, declaraciones ambiguas y la forma en que se miraban en eventos públicos alimentaron la especulación. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, permaneció oculta tras bambalinas. Ni Halil ni Esla confirmaron ni negaron rotundamente una relación, lo que solo intensificó el misterio. Esta ambigüedad calculada, ya sea intencional o no, sirvió para mantener a los fans enganchados, convirtiendo la simple posibilidad de un romance en una telenovela en la vida real. La prensa rosa turca, conocida por su avidez de detalles jugosos, hizo su agosto con cada nueva pista, cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice. Después de la salida de Esla de Emanet, el silencio se hizo aún más profundo. Halil continuó en la serie con una nueva protagonista, pero la magia, según muchos fans, se había perdido. Y es aquí donde empezamos a escuchar esa frase: el amor después de Esla es imposible. La partida de Esla no solo significó un cambio en la dinámica de la serie, sino también un golpe para los seguidores que habían invertido emocionalmente en la pareja. La nueva CEO estrella, por talentosa que fuera, inevitablemente sería comparada con Esla, y para muchos, la comparación resultaba desfavorable. La química, ese elemento intangible pero crucial, simplemente no estaba allí. Esto exacerbó la idea de que Halil y Esla eran una entidad inseparable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? ¿Es simplemente una exageración de los fans que idealizan una relación que tal vez nunca existió? ¿O hay algo más profundo detrás de esta percepción? Esta pregunta es crucial para desentrañar el enigma que rodea a Halil Ibrahim Ceylan. ¿Estamos proyectando nuestros propios deseos y fantasías en una figura pública? ¿O hay algo real y tangible que justifica la intensa fascinación por esta potencial relación? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Para responder a esto, creo que es importante analizar la personalidad de Halil Ibrahim Ceylan, al menos la que se proyecta públicamente. En entrevistas, Halil se muestra como un hombre reservado, sensible y con una visión muy clara de lo que busca en una relación. Ha hablado de la importancia de la conexión emocional, la confianza y el respeto mutuo. Sus palabras sugieren una búsqueda de algo más profundo que una simple aventura romántica. Parece anhelar una conexión auténtica y significativa, basada en valores sólidos y una comprensión mutua. Por otro lado, también es un hombre que valora mucho su privacidad. No es dado a compartir detalles íntimos de su vida personal con el público, lo que dificulta saber qué tipo de experiencias amorosas ha tenido y cómo han influido en su visión del amor. Esta reticencia a revelar detalles personales alimenta aún más la especulación y la fantasía. Al no tener información concreta, los fans tienden a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones y deseos, creando una narrativa que a menudo se aleja de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese amor imposible? Podría ser que Halil, al igual que muchos de nosotros, haya experimentado una conexión particularmente fuerte con alguien en el pasado, una conexión que dejó una huella profunda en su corazón.
Esa experiencia, sea cual sea su naturaleza, podría haber elevado sus expectativas y hacer que sea más difícil encontrar a alguien que cumpla con esos estándares. La idealización del pasado es un fenómeno común. A menudo recordamos las experiencias pasadas con una lente rosa, magnificando los aspectos positivos y minimizando los negativos. Esto puede crear un ideal inalcanzable, dificultando la formación de nuevas relaciones que puedan compararse favorablemente. También es posible que la presión mediática y la constante atención de los fans hayan complicado su vida amorosa. Imaginen tener que salir con alguien mientras todo el mundo está observando, analizando cada gesto y especulando sobre cada detalle. No es precisamente el escenario ideal para construir una relación sólida y duradera. El constante escrutinio público puede ser asfixiante, especialmente para alguien que valora su privacidad. La presión para complacer a los fans y mantener una imagen pública impecable puede dificultar la expresión auténtica de sentimientos y la formación de relaciones genuinas. Otro factor a considerar es el impacto de Emanet en su carrera y en su vida personal. La serie le brindó fama y reconocimiento, pero también lo expuso a un nivel de escrutinio público sin precedentes. Es posible que la intensidad de esa experiencia haya afectado su percepción del amor y de las relaciones, haciéndolo más cauteloso y selectivo. El repentino salto a la fama puede ser desorientador. La rápida exposición a la riqueza, el reconocimiento y la adulación puede cambiar la perspectiva de una persona y alterar sus prioridades. Es posible que Halil esté lidiando con las consecuencias de esta transformación, tratando de encontrar un equilibrio entre su vida pública y privada. Además, hay que tener en cuenta la propia naturaleza del amor. El amor no es un concepto estático, sino algo que evoluciona con el tiempo y que se ve influenciado por nuestras experiencias y nuestras expectativas. Lo que buscamos en una relación a los 20 años no es lo mismo que buscamos a los 30 o a los 40. Maduramos, aprendemos de nuestros errores y redefinimos nuestras prioridades. Es posible que Halil esté pasando por este proceso de reevaluación, buscando una relación que se adapte a sus necesidades y deseos actuales. Es posible que Halil, después de Emanet, haya redefinido sus prioridades y esté buscando algo diferente en una relación. Tal vez esté buscando una conexión más profunda, una relación más estable y madura, o simplemente esté disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera. No hay nada de malo en priorizar el desarrollo personal y profesional. De hecho, muchas personas encuentran que el éxito en estas áreas contribuye a su felicidad general y les permite formar relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Lo cierto es que solo él sabe la verdad sobre sus sentimientos y sus experiencias amorosas. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y tratar de entender su situación basándonos en la información que tenemos disponible. Es importante recordar que las figuras públicas son personas reales con emociones y experiencias complejas. No debemos caer en la trampa de idealizarlas o juzgarlas basándonos en información incompleta o distorsionada. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es realmente imposible el amor después de Esla? Yo creo que no. El amor es una fuerza poderosa e impredecible, capaz de sorprendernos en los momentos menos esperados. Aunque una experiencia pasada haya sido intensa y significativa, no significa que sea imposible encontrar la felicidad y el amor en el futuro. El amor no es un recurso limitado. No se agota después de una experiencia intensa. De hecho, las experiencias pasadas pueden enriquecernos y prepararnos para formar relaciones aún más profundas y significativas en el futuro. Quizás Halil aún no ha encontrado a la persona adecuada, o quizás simplemente necesita tiempo para sanar y abrirse a nuevas posibilidades. Pero estoy segura de que, cuando llegue el momento, el amor lo encontrará, de la misma manera que nos encuentra a todos. La vida está llena de sorpresas. Nunca sabemos cuándo o dónde encontraremos el amor. Lo importante es mantener una mente abierta y estar dispuesto a recibirlo cuando llegue. Y hablando de amor, quiero recordarles que el amor propio es fundamental. Es importante cuidarnos, valorarnos y rodearnos de personas que nos hagan sentir bien. No podemos esperar encontrar la felicidad en otra persona si no somos felices con nosotros mismos. El amor propio es la base de todas las relaciones saludables. Si no nos amamos a nosotros mismos, es difícil amar a los demás de manera genuina y desinteresada. Así que mientras esperamos que Halil encuentre el amor, aprovechemos este tiempo para cultivar nuestro propio amor propio y para enfocarnos en lo que nos hace felices.
Invirtamos en nuestras pasiones, pasemos tiempo con nuestros seres queridos y cuidemos de nuestra salud física y mental. Para concluir, hemos explorado la percepción del amor en la vida de Halil İbrahim Ceylan después de su experiencia en Emanet, y la química innegable que compartió con Sıla Türkoğlu. Hemos considerado la presión mediática, sus declaraciones públicas, y la naturaleza del amor mismo. Aunque muchos fans creen que encontrar un amor igual es imposible, hemos argumentado que el amor es una fuerza impredecible y que Halil, como cualquier persona, tiene la capacidad de encontrar la felicidad romántica en el futuro. Lo más importante es el amor propio y la búsqueda de la felicidad personal. La historia de Halil İbrahim Ceylan es un recordatorio de que el amor es complejo y misterioso. No podemos controlar cuándo ni cómo lo encontraremos, pero podemos prepararnos para recibirlo cultivando nuestro propio bienestar y manteniéndonos abiertos a las posibilidades. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que es posible encontrar el amor después de una experiencia tan intensa? ¿Qué opinan de Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. ¿Han experimentado ustedes una situación similar? ¿Cómo superaron la idealización de una relación pasada? Compartan sus historias y consejos en la sección de comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que tengo muchos más chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo turco en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.